Palabras de alegría y esperanza. Es la fiesta del Santísimo Cuerpo y Dal Sangre de Cristo. Vangelo secondo El Giovanni. Evangelio de Juan 6, 51, 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. disceso dal cielo. Quien coma de este Se uno pan mangia di vivirá questo pane, siempre. vivrà in El eterno. pan que yo E doy il pane che para io la vida darò del è la mundo mia es mi carne carne. per la vita del mondo. Los judíos se pusieron a Allora i giudei discutir si misero a discutere cómo aspramente fra puede loro. éste darnos Come de può comer su costui carne. darci la sua carne da mangiare? Les contestó Gesù Jesús: disse loro: les aseguro in que verità, si in no verità, comen io la vi dico, carne y se non beben la mangiate la sangre del carne Hijo del del Figlio Hombre, dell'uomo e non no bevete il suo tendrán vida sangue, en non avete ustedes. in voi la vita. Quien come Chi mi mangia carne la y mia bebe mi carne e sangre beve il tiene mio vida sangue ha la eterna y vita yo lo eterna, resucitaré en e el io lo último día. risusciterò nell'ultimo Mi giorno. carne es verdadera Perché la mia comida carne y è mi vero sangre cibo es e il mio verdadera sangue è bebida. vera bevanda. Quien Chi come mi mangia la carne y mia bebe mi carne sangre e habita beve en il mio mí sangue y yo en rimane in él. me e io in lui. Como el Come il Padre Padre che ha la que me vita envió ha vive y yo mandato vivo me por el e io Padre, vivo per il así Padre, quien me come così vivirá anche por colui mí. che mangia me vivrà per me. Este es el pan bajado Questo è del il pane cielo. disceso dal Y no es cielo. como el que Non è comieron come sus quello che padres y mangiarono i murieron. padri e Quien morirono. come este Chi mangia pan questo vivirá pane siempre. vivrà in eterno. El comentario es del Padre Fernando Ermelini. Un buen domingo para todos, hermanos y hermanas. La fiesta que hoy celebramos nació en el contexto de fuertes argumentos sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Luego de estos argumentos se produjeron muchas interpretaciones y muchas devociones a la Eucaristía, algunas ciertamente positivas, otras alejadas del sentido auténtico, el gesto hecho por Jesús en la última cena. Es a este acontecimiento fundante que debemos referirnos siempre, porque en torno a la Eucaristía hay tantas devociones tan arraigadas que se han alejado del sentido auténtico. No se trata de criticar ciertas devociones que han producido santos, por tanto las respetamos. Pero debemos hacer siempre referencia a la última cena, la simplicidad del gesto hecho por Jesús y al sentido de compromiso al comer este pan. Creo que la fiesta de hoy es oportuna para hacer un poco de trabajo de restauración, como se hace con las pinturas antiguas, cuando se ha depositado polvo que han ofuscado el color original. Hay que rescatar el color original para encontrar el color original de esta Eucaristía que queremos hacer referencia con el texto del Evangelio, especialmente con el texto que hoy se nos presenta, que es parte del discurso que Jesús hace en la sinagoga de Cafarnaún, que ven a mi espalda, después del gesto de distribuir el pan. Notemos ante todo este contexto donde nace la Eucaristía, el sentido que Jesús ha dado al gesto hecho durante la última cena. Ante todo, la institución de la Eucaristía se hace durante la cena. No es un contexto sagrado, es un contexto profano. No en el contexto del templo, sino en un banquete. De hecho, Pablo llama a la celebración eucarística de la comunidad de Corinto la Cena del Señor, donde se hace memoria del Señor resucitado. Reflexionemos sobre este texto del evangelista Juan que encontramos en este domingo. Jesús comienza diciendo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. Recibe la vida del Eterno.
no como pensamos vida eterna, como una vida que no acaba más. No es la duración lo que ilumina este adjetivo eterno. Eterno significa vida que pertenece al eterno, a Dios, una vida completamente diversa a la vida biológica que nosotros vivimos en este mundo. El que come de este pan recibe la vida del eterno. Hay una palabra que aparece muchas veces en este discurso que Jesús hace en la sinagoga de Cafarnaúm. En realidad son dos verbos en los cuales vale la pena insistir. El primero es phagein, que significa comer. Aparece 11 veces en un solo capítulo. Comer. Luego está otro verbo, trogein, aún más fuerte, significa triturar, aparece 4 veces, desmesurar con los dientes. Esto ya nos tiene que hacer reflexionar sobre el sentido que Jesús quiso dar a la Eucaristía. No es algo que hay que guardar, que hay que contemplar y menos aún adorar, sino comer, asimilar, como se hace con el pan. Luego hay otra palabra, beber, que aparece 3 veces en este capítulo. Por tanto, la insistencia es sobre estos verbos muy concretos. Esto nos debe alejar de un cierto lenguaje devocional, intimista del pasado, pero que continúa aún hoy y que aleja del sentido auténtico de la Eucaristía. He sentido hablar, y sucede también ahora, de hacer compañía a Jesús, de consolar a Jesús que está en la Eucaristía, que siempre está solo y hay que hacerle compañía. Se habla de prisionero divino. Estas expresiones intimistas tienen que ser abandonadas. El objetivo de la Eucaristía no es capturar a Jesús para tenerlo más cerca, pues Él está siempre a nuestro lado, con nosotros. La Eucaristía es para ser comida. He insistido sobre este verbo porque es la insistencia de Jesús en este discurso. Juan no narra la institución de la Eucaristía, pero en este largo discurso nos da el sentido de la Eucaristía. Veamos ahora lo que dice el Maestro. El texto del Evangelio de hoy es solo la última parte del discurso. Jesús ha hablado de su palabra que es pan de vida, y los que lo escuchaban entendieron que se trataba de su anuncio, que es un pan de vida, el pan que alimenta la vida del Eterno, una vida que ha sido donada, una vida que debe desarrollarse, debe crecer, no puede permanecer escondida, de lo contrario se desarrolla solo lo biológico, pero no el Hijo de Dios, el Eterno que está en nosotros, no crece si no está alimentado. El alimento es la palabra del Maestro, su mensaje, su doctrina. Esto lo entendieron los que le escucharon. Por tanto, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra encarnada, hecha carne, es Jesús de Nazaret. Una palabra que no es solamente oída, lo que él anuncia, sino que es vista, porque es su persona que encarna la palabra, el mensaje que viene del cielo. Luego Jesús da un paso más. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. El discurso se desarrolla lentamente. Este pan, que es la palabra bajada del cielo, pan de vida, de otra manera vivimos solo biológicamente como nuestros antepasados, es mi carne. ¿Qué entiende Jesús? Todavía no está hablando de la Eucaristía. Se entra lentamente en el discurso. Jesús habla de carne. Carne para nosotros son los músculos, pero no así para la concepción semítica.
Cuando un semita dice carne, entiende la persona en su parte débil, frágil, precaria, destinada a la muerte. El hombre es carne, quiere decir frágil, débil, vulnerable, efímero. Esta es la condición del hombre, que no es un ángel. El hombre es carne y en esta condición, y cuando el evangelista Juan dice al principio de su evangelio que el Verbo se hizo carne, no quiere decir que se ha revestido de músculos, sino que ha asumido no solamente la semblanza exterior del hombre, sino que se ha hecho en todo similar a nosotros, con toda nuestra fragilidad, la precariedad de nuestra vida humana. Y cuando se hizo carne, se hizo mortal. Si Jesús no hubiese sido matado, hubiese muerto porque el hombre nace para la muerte. Esta es nuestra condición. Los semíticos decían, el hombre es carne, es nuestra fragilidad. ¿Qué dice Jesús? Dice que la palabra, la revelación que viene del cielo, está presente en su carne. En su fragilidad está presente el mensaje que viene del cielo y que alimenta la vida del Eterno en nosotros. Los que lo escuchaban lo entendieron, no pensaban que era una propuesta canibalesca, entendieron que debían asimilar su mensaje si querían vivir la vida del Eterno, la vida eterna. Y comer, en este primer sentido, quiere decir asimilar la sabiduría venida del cielo, aunque esté revestida de este aspecto frágil que es el hombre Jesús de Nazaret, con todos los aspectos caducos que caracterizan nuestra debilidad humana. Y todavía no se habla de la Eucaristía, pero que entrará ahora en el discurso de Jesús. Les contestó Jesús, les aseguro que si no comen la carne, phagein, bien chocante para los semistas, y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Luego continúa aún más. Quien come, trogein, mastica, tritura con los dientes, mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Se trata de una petición muy cruda para un semita. El beber la sangre es repugnante. ¿Qué quiere decir Jesús al decir comer su carne y beber sangre? Es la interpretación que Juan nos invita a asimilar sobre lo que ha acontecido en la última cena. Cuando Jesús toma del pan, no el pan, como dicen algunas traducciones, no hay artículo y no hace falta, porque Jesús toma del pan y dice, esto es mi cuerpo. Los sinópticos hablan del cuerpo. Juan prefiere otra expresión, carne, pero tiene el mismo significado. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, es una expresión semítica que quiere decir, este soy yo. Y durante la última cena no han comprendido nada. Los apóstoles vieron simplemente un gesto que hizo Jesús cuando tomó del pan y dijo, este soy yo. ¿Y qué pretendía decir? No que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, en su propia persona. Es Jesús que se hace pan. Yo me he hecho pan. Quiere decir, toda mi vida fue consumada para alimentar la vida de los hermanos. Toda su vida ha sido un don. Y es este símbolo del pan que Jesús ha elegido como señal de toda su historia, de toda su vida. ¿Y qué hay que hacer con ese pan?
El pan tiene solamente un objetivo: ser asimilado, ser comido. No es para ser guardado. Estemos atentos a algunas devociones a las cuales he aludido antes. Si ponemos en un ostensorio lejos una hostia elevada y pregunto a un niño ¿qué es?, me dirá de todo excepto de que es pan para comer. Por tanto, me aleja de la propuesta que Jesús me hace de asimilar ese pan, de asimilar toda su historia, de hacer mía su persona. No se trata de una propuesta canibalesca. Recuerde cuando de niño me preparaban para la primera comunión, me decían que Jesús estaba presente en carne y hueso, escondido bajo la especie de pan y que había que comerlo. Yo no quería, no aceptaba, este gesto no me entusiasmaba nada. Me habían alejado del sentido de la Eucaristía. Es la señal de toda la historia de Jesús. Jesús está presente con toda su historia de vida entregada y me hace una propuesta. Y esto hay que decírselo también a los niños. La propuesta es de asimilar con un gesto muy comprometedor, comiendo ese pan, triturándolo, quiere decir, lo debo asimilar bien. Antes de hacer esta opción, debo entender a qué me comprometo, la de unir mi vida a la suya y por tanto de hacer de mi vida una vida entregada totalmente por amor, consumada, triturada como la vida de Jesús. Luego beber el cáliz. Es un gesto que debemos hacer siempre. Nunca ha estado prohibido y debe existir siempre, todos los domingos, para todos los presentes, por supuesto por inmersión, como es correcto, por raciones higiénicas. Pero el gesto debe ser el de comer ese pan y de beber, aunque solo sea con el gesto de la inmersión. ¿Qué significa beber la sangre? En la Biblia la sangre tiene un significado muy claro, indica la vida. La sangre es vida. Existe en el Antiguo Testamento un rito realizado en el monte Sinaí cuando fue hecha la alianza entre Dios y el pueblo. Moisés tomó sangre de las víctimas inmoladas y las derramó sobre el altar y parte sobre el pueblo. ¿Qué quería decir? Indicaba la comunión de vida, como si Dios y el pueblo fuesen consanguíneos, pertenecieran a la misma familia y por tanto debían protegerse el uno con el otro. El pueblo debía ser fiel a Dios y Dios debía proteger a su pueblo porque tenían la misma vida, estaban unidos en la misma vida, la misma sangre. Esto es lo que significa el gesto hecho por Jesús. Este gesto quiere decir que si se acepta beber de este cáliz, quiere decir que se acepta la vida que es el Espíritu de Cristo, es el amor que nos une al interior del amor trinitario. Este es el compromiso que se toma cuando se come de ese pan y se bebe de ese cáliz. Y continúa Jesús: el que mastica mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Es una comunión de vida esponsal. La Eucaristía es el compromiso que hacen el esposo y la esposa en el rito del matrimonio. El esposo pregunta a la esposa: ¿quieres unir tu vida a la mía? Y luego está el gesto de dar el anillo, que significa la unión que no tiene fin. Y la esposa responde: quiero unir mi vida a la tuya, mirándolo al esposo. Y los dos se convierten en una sola carne. Tienen un único proyecto de vida en común y deben llevar adelante esta opción de manera incondicional. Esto es lo que pasa en la Eucaristía. Es Jesús que dice: tú conoces mi historia. Y sabemos que no puedes celebrar
Una Eucaristía auténtica si no viene precedida del recibimiento de su palabra que se hace pan en la primera parte de la celebración eucarística, porque dos personas no se unen en el matrimonio si no se conocen, si no han profundizado mutuo conocimiento y si no asumen que el uno es para el otro, que no pueden ser felices el uno sin el otro. Esto es lo que Jesús pregunta. ¿Conoces la propuesta que te hago? Con este gesto, come este pan, asimila mi historia y tendrás en ti la vida del Eterno. Este es el sentido de la Eucaristía sobre el cual hemos reflexionado este domingo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.